Muy buenas tardes niños, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer unos ejemplos basados en el tema de cuadriláteros, ¿sí? Vamos a manejar desde lo más básico que es en este caso los ángulos internos. Es simplemente interpretar, saber qué tipo de cuadrilátero estoy operando y tener en cuenta pues algunas condiciones que tenemos desde los mismos cuadriláteros como tal a la hora de medir los ángulos. ¿Listo? Entonces, tenemos dos ejemplos para realizar. Tengo aquí un cuadrado completo, o sea, completamente un cuadrado, ¿sí? Y de ahí voy a explicar por qué en la suma de los ángulos no da 180 como el de los triángulos. ¿Listo? Entonces lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que un cuadrado también es un cuadrilátero, ¿sí? Que tiene todos los lados iguales y por lo tanto sus ángulos son iguales. El cuadrado se compone de cuatro ángulos rectos. Sabemos que cada ángulo recto mide 90 grados, ¿sí? 90 grados, 90 grados y 90 grados. Y al sumar, pues esos 90 por más 90 más 90 más 90, pues me da 360. ¿Qué quiere decir? Que no solo los cuadrados, sino todos los cuadriláteros, perdón, la suma de sus ángulos es 360. ¿Por qué? Porque ¿Por qué se aplica esto de primeras? Para poder desarrollar los ejercicios que tenemos aquí debemos tener en cuenta que la suma de los ángulos internos es de 360, ¿sí? Si no tenemos en cuenta esta suma, saber que es 360, pues al hacer la operación, aunque es muy sencillo, va a ser muy difícil de operar o nos va a quedar mal. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a pasar al primer ejemplo. Tenemos un cuadrilátero, ¿sí? En este caso pues es un trapecio, ¿sí? Es parecido a un trapecio. Aquí observamos que todos sus ángulos, perdón, todos sus lados son diferentes, por consecuencia sus ángulos también son diferentes. Entonces nos piden hallar el ángulo que nos falta, ¿listo? Para hallarlo pues yo tengo que guiarme por lo principal. ¿Qué es lo principal? Pues 360 grados, ¿listo? Entonces es muy sencillo. Para desarrollarlo, yo lo que hago es, si sabemos que la suma de los ángulos internos es 360, entonces quiere decir que los ángulos internos de este trapecio también es 360. Entonces vamos a basarnos en los ángulos que ya nos da el ejercicio para calcular el que nos falta. ¿Listo? Entonces lo primero que yo hago es simplemente sumar 135, ¿sí? Más 85, ¿sí? Más 80. Ya sumé los tres ángulos que tengo. ¿Cuánto me da esa suma? Esa suma me da 300, ¿cierto? Me da 300. Listo. Entonces, 300 grados. Quiere decir que lo que le falta a este trapecio, ¿sí? El número que le falta es lo que le falta a 300 para hacer 360. Por inercia nosotros podemos deducir que es 60, ¿sí? Porque 60 más 300 es 360. Pero ¿cómo lo podemos demostrar? Muy sencillo. Yo puedo coger el 360, ¿sí? Que es el básico, ¿sí? El general, y le resto lo que nos dio la sumatoria de los ángulos que ya nos daba el ejercicio. Y eso es 60, ¿cierto? Quiere decir que el ángulo que falta aquí es de 60 grados. ¿Listo? Muy, muy sencillo, ¿cierto, muchachos? Ahora vamos a observar el siguiente. El siguiente ejercicio tiene una clave. ¿Cuál es la clave? Aunque ahí nos piden dos ángulos, ¿sí? Nosotros debemos saber qué tipo de cuadrilátero es. En este caso estamos hablando de un trapecio isósceles. ¿Qué quiere decir que sea isósceles? Que así como sus ángulos, ¿sí? De abajo, en este caso de abajo, son iguales, por lo tanto los de arriba también tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces cabe recordar, si nosotros tenemos un trapecio común que tiene todos los ángulos y todos los lados diferentes, si nos dan dos incógnitas va a ser muy difícil de interpretar y de realizar. ¿Por qué? Porque al tener dos ángulos completamente inciertos sin tener de dónde basarme, porque sé que todos son diferentes, pues va a ser más difícil de desarrollar. En cambio, en este caso, tenemos una condición, ¿sí? ¿Cuál es la condición a favor? Que sabemos que al ser isósceles, los dos ángulos son iguales, por consecuencia los de arriba son iguales. No todos, porque si fueran todos iguales sería un cuadrado. Pero sí me está diciendo que dos ángulos son iguales y los otros dos también son iguales, más no los cuatro. ¿Listo? Entonces, aunque tenemos dos incógnitas, el ejercicio nos da una pista y es que si los ángulos de abajo son iguales, los de arriba también tienen que ser iguales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a desarrollar? Es muy, muy sencillo. Lo que yo hago es primero pues sumar
los ángulos que tengo ahí. Tengo 70 grados del primero más 70 grados del segundo. Y eso me da 140 grados. Listo. Entonces, tengo 140 grados. Voy a coger el 360, que es a la suma que yo quiero llevar. Listo. Y a ese 360 le resto 140 grados. Listo. La resta de 360 menos 140 me da 220, ¿cierto? 220 grados. Listo. 220, todavía me falta un paso. Sí, sabemos que hay 220, pero nos faltan dos ángulos. Pero como son dos ángulos completamente iguales, lo que yo hago es dividir 220 en 2. Entonces 220 grados dividido 2. ¿Y eso cuánto es? Pues eso es 110, ¿cierto? Quiere decir que cada uno de estos ángulos vale 110 porque tienen que ser iguales, al igual, valga la redundancia, de los ángulos de abajo, 110. Listo, entonces ¿cómo lo puedo comprobar? Fácil. 110 más 70, 180. Y 110 más 70, 180. Y 180 más 180 pues me da 360, que es lo que deben medir todos los ángulos internos. Y listo, eso es todo. Como ustedes observaron, acaban de mirar, los ejercicios son muy sencillos de desarrollar, pero debemos saber interpretar como tal el cuadrilátero. Si no sabemos interpretar cómo va la operación, o perdón, cómo están ordenados los ángulos, de pronto a la hora de hacer la operación, aunque es muy sencillo, nos podemos confundir. ¿Listo? Entonces, pues aunque se ve muy sencillo, vale la pena recordar que es bueno que ustedes rectifiquen que los ángulos estén bien, ¿sí? Y tener en cuenta cómo es cómo es la figura como tal. ¿Listo? Recuerden que cuando hablamos de lados completamente distintos, debemos tener mínimo 3 ángulos para poder calcular el cuarto. Y cuando hablamos de, por ejemplo, trapecios isósceles, pues tener en cuenta que si sabemos la propiedad de la figura, pues puedo aplicar el ejercicio. ¿Listo? Lo mismo lo puedo hacer en los rombos. En los rombos tengan en cuenta que no son cuadrados volteados, se parecen pero no son iguales. Y también los rombos tienen la condición de que dos de sus ángulos son iguales, al igual que los otros dos restantes. Entonces es más de interpretación en la parte que nos pidan dos ángulos como en este sentido. Porque, vuelvo y digo, de pronto al ver que tenemos más incógnitas, pues nos va a ilustrar más difícil. Pero al saber interpretar el tipo de trapecio que estoy haciendo o el tipo de cuadrilátero mejor, si sé de qué clase es, pues va a ser más fácil desarrollarlo. Listo, muchachos, espero que lo hayan entendido. Vamos a hacer una pequeña actividad en clase. Es muy sencillo para ir interpretando lo que son cuadriláteros. Ya después vamos con operaciones un poco más complejas en el tema de cuadriláteros, recordando que este es el último tema como tal de geometría pura. Ya después empezamos con lo que es trigonometría. Listo, muchachos, muchas gracias. Cualquier cosa, pues en clase estaré conectado para recibir cualquier comentario o solucionar alguna de las dudas que tengan. Gracias.